Bueno, sí. Bueno, bienvenidos todos. La mesa que va a iniciar se llama Proyectos Ambientales de Investigación y tenemos con nosotros a la maestra Brenda García Parra, al doctor Rodolfo Quintero y Ramírez, a la doctora Jimena Gortari Ludlow y la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Voy a comenzar con, igual las dinámicas son de 15 minutos y después tenemos una parte de reflexión y preguntas. Vamos a comenzar con la maestra Brenda. ¿Pasan estos slides? Sí, la presentación, sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espérame, te leo tu semblanza. Perdón. Brenda es maestra en diseño industrial de la UNAM, es profesora investigadora de la UAM Coajimalpa y actualmente realiza proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de soluciones de diseño bajo el enfoque de sustentabilidad, con un interés particular en el análisis del ciclo de vida de los productos, calidad de vida y nuevas tecnologías. Es autora del libro Ecodiseño, nueva herramienta para la sustentabilidad, de Editorial Designio. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto participar y haber participado en este proceso de la organización del segundo foro académico. Y por mi parte me toca dar una pequeña, muy general semblanza, por así decirlo. Muchas gracias, Magda. De la perspectiva de investigación que se ha manejado con respecto a la temática de sustentabilidad en la UAM Coajimalpa. Fue un trabajo muy particular porque nuevamente terminamos cayendo en, bueno, ¿y qué vamos a considerar como sustentabilidad? Entonces, para seleccionar aquellos proyectos de investigación que dieran cierto reflejo del abordaje de sustentabilidad de la UAM Coajimalpa, tuve que pasar por esa reflexión al enfrentarme a un listado enorme de unos proyectos de investigación maravillosos de todo tipo, pero en donde en algún punto tenía que identificar, bueno, nada más estaré contemplando aquellos que se enfocan sobre todo en una perspectiva ambiental o en donde la carga es más social, pero no se ve bien, no se ve tanto, no es tan evidente la parte ambiental o económica, entonces siempre queda como esta línea, ¿no?, frágil. Entonces, la selección de proyectos de investigación que quisiera presentar es solamente para dar un panorama muy amplio. Por supuesto que me faltan muchísimos, no voy a presentar algunos que probablemente sí entraban también en esta clasificación de lo ambiental o también de lo sustentable, pero que a grandes rasgos dan una idea del tipo de problemáticas de investigación que se han abordado y que hayan también abarcado sobre todo las tres divisiones de la universidad, que es la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Entonces, escogí uno de casi un proyecto de cada uno en donde se pudiera reflejar de mejor forma esto. Bueno, para empezar, antes de entrar de lleno a mencionar algunos de los proyectos, quise indicar una publicación que ahora me parece que acaba de salir el 4º número, me parece, ¿verdad?, de cuadernos universitarios de sustentabilidad, que además de algunos artículos que se manejan tanto a nivel científico como de divulgación, también en algunos números se aprovecha la oportunidad para exponer algunos de los proyectos de investigación que sí se realizan al interior. Bueno, hay una disculpa por el formato, para pasarlo de Keynote a PowerPoint se movió un poco el texto, pero bueno, este proyecto es desarrollado por la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, bueno, ya se desarrolló, y por ejemplo aquí la temática, bueno, lo voy a leer para no
errar en algún término biológico que Flor probablemente me puede ayudar. Diseño in sílico y síntesis de péptidos, no sé qué es un péptido, perdón, Flor, basados en secuencia de proteínas que forman las sedas de araña para la producción y formulación de biomateriales. Este proyecto de investigación sí tiene una carga más hacia la parte ambiental, relacionado por supuesto con la parte de ingeniería para el desarrollo de nuevos biomateriales que buscaran una nueva resistencia. ¿Muy bien, Flor? Sí, ok, muy bien. Otro de los proyectos que se han desarrollado al interior de la unidad Coajimalpa es esta evaluación de la resiliencia al cambio climático global y su influencia en la producción de servicios ambientales de la zona metropolitana del Valle de México. El caso de las comunidades forestales periurbanas. Y en este caso, este proyecto de investigación fue desarrollado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades y aquí se logra ver una perspectiva amplia de la sustentabilidad en donde se realiza un mayor estudio de la parte de los servicios ambientales forestales, la implicación con el cambio climático, pero cómo se afecta la parte social. Este proyecto tuve el honor de haber participado. Aquí fue el resultado de un proceso muy interesante, de una convocatoria que lanzó, en su caso, el rector en 2009, me parece 2010, para fomentar proyectos de investigación interdivisionales, que hubiera mayor apertura y en este caso a mí me invitaron, como por parte de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, especialmente del Departamento de Diseño, a participar con la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Y entonces se vinculó una temática muy interesante de microalgas, en donde la investigación que ya se había desarrollado, ya llevaban mucho tiempo desarrollando una investigación sobre las capacidades y las cepas muy particulares de microalgas para la captación y secuestro de dióxido de carbono en la Ciudad de México, pero querían llegar más allá y entonces llamaron al área de diseño para que entre los dos hiciéramos una sinergia y ofrecer una estrategia en donde esta investigación que ya se había desarrollado en materia biológica y de ingeniería tuviera ahora una salida por parte de la parte de diseño, en donde no nada más se diseñaran unas estructuras que pudieran estar a nivel urbano y se obtuviera de mejor forma esta captación de dióxido de carbono, sino también fuera una forma de llegar al ciudadano y que tuviera un contacto directo tanto con las investigaciones que se realizaban en la unidad Coajimalpa, como también ofrecer o fomentar una mayor conciencia, por así decirlo, un mayor interés sobre el alcance de estos microorganismos, microalgas, no nada más para la captación de dióxido de carbono, sino también para la producción de algunos productos muy específicos como grasas, combustibles, pigmentos, etcétera. Entonces, a través de la participación de diseño se generó, en este caso es una página que está en línea, microalgas.coam.mx, y la página realmente es nada más para comunicar los alcances que se tuvieron, la participación sobre todo de alumnos de diseño, donde realizaron, aquí podemos ver algunas propuestas muy experimentales de diseño, pero donde se realizó un ejercicio muy bonito de alumnos de quinto o sexto trimestre, pero también de servicio social, que estuvieron muy entusiasmados en desarrollar este tipo de propuestas de diseño. Y también en la página se da mención de los alcances, ya ahora sí, en términos de biblioteca, por así decirlo, no biblioteca, pero de esa colección de cepas que cuenta la UAM Coajimalpa de microalgas, etcétera. Por otro lado, también en el Departamento de Diseño desarrollamos un proyecto de investigación
relacionado, el tema era muy general sobre las especies polinizadoras para analizar los efectos tanto sociales, económicos y ambientales acerca de pues sí, este gran problema que empiezan a tener no solamente a partir de la desaparición masiva ya de abejas melíferas, sino también de todo tipo de especies polinizadoras, y sobre todo en México analizar cuál iba a ser el impacto económico en áreas periurbanas. Este proyecto ha dado para también ramificarse. Aquí también pudimos incluir alumnos de Proyecto Terminal, que es algo así como de los últimos trimestres, para que hacen algo así equivalente a proyectos de tesis, y entonces llegaron a desarrollar diversos artefactos, prototipos para una mejor práctica apícola o para que también se pudiera tener mejor aceptación de panales o trampas de abejas en las ciudades, etcétera, etcétera. Y también incluso se derivó en un observatorio de biodiversidad que apenas está arrancando, instalado aquí en las instalaciones de la UAM Coajimalpa, para fomentar una mayor atención, interés e incluso llamada de atención sobre el gran problema de la desaparición de especies polinizadoras y de todo tipo, también por eso se le nombró biodiversidad, para ampliarlo a otro tipo de especies en la ciudad y muy particularmente del área de Coajimalpa. Otro proyecto, este es de realizar al interior de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, y bueno, se titula Retos y oportunidades de aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica para la obtención de biocombustibles y otros productos de valor agregado en México, un enfoque social y tecnológico. También me parece que tiene poco tiempo desarrollado, no cuento con mayor información, pero por lo que estuve leyendo, es un proyecto que ha tenido varias fases y ha tenido fases de continuación, de continuidad, en donde, y esa es creo que una de las ventajas de los proyectos de investigación de la UAM Coajimalpa, es que no terminan justo cuando la convocatoria o el registro del proyecto de investigación finaliza, sino siempre hay de alguna forma cierta continuidad, aunque sea en la docencia. Perdón. Ya, listo. Muchas gracias. 3 minutos. Muchas gracias. Muy interesante. Ay, muchas gracias. Se lo voy a dar a la moderadora. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Quintero y Ramírez, ingeniero químico de la UNAM, maestro en ingeniería química de MIT y doctor en ingeniería bioquímica por la Universidad de Manchester. Es profesor investigador de la UAM Unidad Coajimalpa, miembro del SNI Nivel 3 desde 1989. Ha recibido varias distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias y Tecnología de Alimentos en 1983, doctorado honoris causa de UANL, doctorado honoris causa de la UAM en el 2012, Premio Universidad Nacional en 1994, área de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial, Cátedra Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, UAM Unidad Coajimalpa, 2011, Premio Rodolfo Quintero Ramírez a la mejor tesis doctoral del programa de posgrado de la UNIDA ITV. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Pues en primer lugar, igual que todos mis compañeros de la UAM Coajimalpa, estamos muy contentos que estén con nosotros aquí en este foro el día de hoy. La maestra Brenda me encargó que presentara un proyecto de investigación relacionado con medio ambiente, y lo que voy a hacer es el último que ella nos comentó. Voy a hablar un poquito más en detalle de lo que voy a hacer. En este proyecto, ¿quién tiene las diapositivas? Es que aquí, como yo soy antiguo, pues me gusta que me las pasen. Así son tan amables. Sí. Entonces, este es un proyecto que empezamos hace 6 años. Y tiene que ver con lo que acaba de decir la maestra Brenda. Nosotros aquí, por lo menos este es un proyecto que no he realizado yo solamente, es un proyecto realizado por
profesores del Departamento de Procesos y Tecnología de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la que sigue, tiene que ver con la biomasa. ¿Y por qué trabajamos en esto? Porque tiene que ver con cambio climático y la producción de la biomasa. El Sol, como todos sabemos, tiene un mecanismo, bueno, a través de energía solar fijamos CO2 en dos tipos de organismos vivos, en plantas y en algas. Y de ellos obtenemos, lo que se obtiene es lo que llamamos biomasa. Y la biomasa está compuesta por esos componentes que están ahí señalados en la diapositiva, y después de ahí podemos producir lo que se nos dé la gana. Pero toda esta producción nos va a generar desechos. Si los desechos son tratados con oxígeno, nos van a producir todos ellos CO2. Y si no los tratamos con oxígeno, es la línea de abajo, nos van a producir metano. Y como todos ustedes saben, el metano, además de que es un gas de efecto invernadero, es 24 veces más que el CO2. Entonces, queremos evitar, de cualquier forma, tirar CH4 a la atmósfera. Entonces, si lo reutilizamos, vamos a producir CO2 y se cierra el ciclo. Esto es en lo que nosotros trabajamos. Estamos interesados en producir la parte de plantas hasta llegar a productos. Y de lo que les voy a platicar a continuación es cómo lo estamos haciendo y un producto que ya hemos obtenido. La que sigue. ¿Por qué esto? ¿Por qué fue nuestro interés? Por un lado, por el campo ambiental, lo acabo de mencionar, pero la otra razón es porque estamos en México. México tiene que aprender dos cosas: que el petróleo como la gran fuente de riqueza se acabó. Y eso los mexicanos tenemos que entenderlo. Aquí están algunos datos nada más para que veamos que el decline de la producción de petróleo no es de hace un año o dos, viene sucediendo desde 2004. O sea, hace 12 años que México llegó al pico y caímos. Aquí está la producción de petróleo de Pemex. Y segundo, de manera muy importante para la que sigue, para los ciudadanos, es que no solo ha caído la producción de petróleo, ¿no funciona? Sí. Es que hemos dejado de exportar petróleo y por lo tanto los ingresos petroleros han decaído y van a seguir decreciendo. Entonces todo lo que está pasando en Pemex y que su eventual desaparición o casi desaparición, pues es algo que podemos anticipar. Y esto significa dos cosas para los mexicanos. No solo vamos a tener una fuente menor de ingresos con los digamos, efectos sociales y económicos que ya estamos viviendo, sino que además vamos a perder una fuente de carbono, porque el petróleo no es una fuente de energía, es una fuente de carbono, de la cual podemos obtener energía, pero muchas otras cosas más. La que sigue trata de ilustrar esto. Del petróleo, del crudo que le llaman los petroleros, se pueden obtener muchos materiales, no solo energéticos. El 50% más o menos de cada barril se va a energéticos, pero el otro 50% se van a productos que no son energéticos. Entonces, el petróleo, por eso, no es una fuente de energía, es una fuente de carbono, la que sigue. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es buscar esa fuente de carbono. Y regresamos a lo que se hacía a finales de los 800, de los 1800, que no había petróleo, se utilizaba la biomasa. Y la biomasa es esto que está ahí. Esta es la biomasa no alimentaria, o sea, la parte no alimentaria de la planta es lo que nos interesa a nosotros, que son las pajas, las maderas, los bagazos, los solotes, las pajas de trigo, de arroz. Todos ellos están compuestos por tres compuestos: celulosa, hemicelulosa y ligninas. Los dos primeros, y esto es lo interesante, son azúcares. Nada más que químicamente les llamamos de esta manera, pero son azúcares igual que la que nos alimentamos en la mañana o que la que compone al almidón, que es alimentario. Más o menos el 70% de toda la biomasa no alimentaria del mundo es azúcares en forma de celulosa y de hemicelulosa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en nuestro proyecto es utilizar esa parte, la que sigue. Y este es un esquema de cómo está en la naturaleza la biomasa no alimentaria. Son tres polímeros que interaccionan químicamente y que nos dan las estructuras de lo que llamamos, por ejemplo, los rastrojos de maíz o de bagazo, de caña, por los tres compuestos. La que sigue.
Y nosotros lo que hemos querido hacer es tomar algunos de estos residuos, ahorita les voy a decir cuáles, les damos un tratamiento. Como trabajamos en un departamento de procesos y tecnología, lo que queremos es desarrollar el proceso. Hay una etapa que le llamamos pretratamiento, o sea, cómo rompemos estos polímeros, después los rompemos en pedacitos, eso es la hidrólisis, y después, utilizando seres vivos, por fermentación los transformamos en diferentes compuestos. Y después pues recuperamos el producto. Eso es lo que estamos intentando hacer. Este proyecto empezó hace 6 años y el primer producto que escogimos fue lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, fue el etanol. Un compuesto que se utiliza mezclado con gasolinas como gasolina. La que sigue. Pero también, pues como somos ingenieros en este departamento, hemos pensado en estos otros 4 productos. La lisina, que es un aminoácido que se usa para alimentación animal principalmente. El ácido láctico, que es del cual se pueden después producir bioplásticos. Los bioplásticos se producen de ácido láctico. El ácido cítrico, que es un producto alimentario, se produce de azúcares. Y la proteína unicelular, que significa producir levadura para alimentación animal o humana. Entonces hemos tenido un equipo que han venido trabajando en este diseño de biorefinerías desde hace varios años, la que sigue. Y tenemos resultados como este, donde hemos generado los estudios económicos, técnicos y ahora ambientales de estos 4 procesos. Esto nos ha permitido, y esto lo comunico porque creo que puede ser importante para nuestros compañeros aquí de la zona poniente, nosotros ahora ya tenemos colaboración con 2 grandes redes internacionales que están interesados en el tema de la biorefinería. Si ustedes van a Europa hoy día, el tema número 1 de las universidades técnicas es la biomasa, porque pues, todos estamos anticipando lo que está pasando con el petróleo. En Estados Unidos también ya están aceptándolo, pero en Europa es donde principalmente está pasando esto y parte de Asia. La que sigue. Esto es un poco lo que tenemos de procesamiento de la biomasa. Aquí abajo, en la planta baja, tenemos una pequeña plantita que le llamamos proyectos demostrativos, donde podemos tomar cualquier recurso lignocelulósico que ustedes nos traigan, madera, bagazo de caña, olote, etcétera, y podemos generar los polímeros, la separación de los polímeros. Lo tenemos hasta una escala cercana al tamaño piloto. Podemos ya manejar del orden de kilos. La que sigue. Y luego algo que me pareció importante comentarlo en esta reunión. Nosotros, trabajando en este proyecto, contactamos al INE, al Instituto Nacional de Ecología. Todavía nada más se llamaba así, o ya se le agregó y sustentabilidad, creo, ¿no? Y cambio climático, bueno. Bueno, como no se llamaba así, por eso no me lo sé en memoria, y nos pidió que diseñáramos para el país el análisis ambiental de la producción de etanol, o sea, en términos de CO2 y de energía, qué tan conveniente era, pero esencialmente lo que nos pidieron es que les diseñáramos la metodología, y lo hicimos para el INE, la UAM Coajimalpa, y ahora lo podemos ofrecer a todos nuestros compañeros de investigadores. Nosotros tenemos la capacidad técnica de poder hacer el análisis ambiental en términos de CO2 y de energía de cualquier proyecto. Tenemos la metodología y el software y ya cierta experiencia que hemos venido acumulando. Esencialmente lo que se hace, aquí lo ilustro con este caso, se estudian los insumos para la materia prima en términos de agua, de energía. Luego en el procesamiento se hace lo mismo. Finalmente en la refinería o donde se lleve a cabo el cambio, se suma todo esto y después se dice cuánto CO2 producimos por kilo o por tonelada de producto. Para esto es una metodología, tenemos una metodología que tiene reconocimiento internacional, que por lo tanto será la que el gobierno mexicano aceptará como evaluatoria, ahora sobre todo con los tratados de la COP21, que tenemos que reducir la producción de CO2. Nosotros en UAM tenemos esta capacidad, que le empezamos con este proyecto de investigación y ahora la podemos ofrecer para cualquier proyecto que pudiéramos tener de colaboración. Además, en términos de investigación, pues como sé que a los investigadores nos interesa publicar, por lo menos a mí,
para permanecer en el SNI me interesa, se está volviendo un requisito que además de la parte técnica se incluya la parte ambiental. Entonces cualquiera que haga trabajo técnico va a tener que aprender a hacer esto que nosotros aprendimos a hacer en este caso. La que sigue. Y lo mismo hacemos en términos de energía, no solo de CO2, sino también de energía. Cada producto, qué cantidad de energía requiere su utilización, para ver en términos de eficiencia, estamos generando algo que ambientalmente es muy favorable, pero no en términos energéticos, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos la metodología para hacer eso. La que sigue. El producto que escogimos y que más hemos avanzado, aparte de los 4 que les presenté anteriormente, fue el etanol. El primer etanol que se hizo en el mundo y se hace es el que se llama de primera generación. Utiliza 2 productos alimentarios, la caña de azúcar, el azúcar, o el almidón del maíz. El primero se hace en Brasil principalmente y el segundo en los Estados Unidos. En Brasil el 25% de su gasolina es etanol y en los Estados Unidos se acepta hasta el 15%. La gran apuesta es lo que se llama de la segunda generación, que es utilizar la biomasa no alimentaria. Y es donde nosotros hemos querido participar, siguiendo el proceso que ya les describí, pretratamiento, hidrólisis, fermentación. La que sigue. Y me da mucho gusto, bueno, déjenme decirles, esto es una diapositiva de principio de este año. Este año ya hay 5 lugares en el mundo que esto se hace comercialmente. El año pasado hubiera dicho que había una planta en el mundo, en los Estados Unidos. El día de hoy hay 4 lugares, 3 en los Estados Unidos, 1 en Brasil y otro en Italia. La que sigue. Y puedo decir que nuestro proyecto también podría ser algún día industrial. Nosotros hemos logrado producir ya etanol a partir de olote de maíz. Y esto lo hicimos, también lo digo con mucho gusto, en colaboración con investigadores de la Ibero. No solamente de Huancoajimalpa, sino también de la Ibero y de la UNAM. La que sigue. Y esto quizá tiene que ver con esta reunión. Este proyecto, como pueden ustedes ver, no es de una persona ni de 2. Hemos participado un grupo grande de Huancoajimalpa, pero también siempre nos interesó como esta es una nueva materia prima, lo que estamos pensando que va a pasar con la biomasa, es decir, que va a tener valor. Por lo tanto, los problemas sociales y económicos claramente están presentes y no queremos competir con el alimento. Hemos invitado a 2 sociólogas de Azcapotzalco, que en nuestras publicaciones aparecen, y también pues la producción. Entonces invitamos a alguien de agricultura de Xochimilco. Entonces el primer grupo es de la UAM, pero también invitamos a especialistas de la UNAM y a especialistas de la Ibero. Entonces quiero comentarles que es un proyecto particular donde el producto que nos propusimos tenerlo, digamos, por lo menos a nivel mundial tenemos lo mismo que están haciendo otros. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Déjenme un momentito. Nuestra siguiente participación es la doctora Jimena de Gortari Ludlow. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Huancoajimalpa, doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2010 con la tesis La revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico Barcelona, especialidad en museografía, autora del libro Guía Sonora para la Ciudad y de artículos sobre acústica urbana con participación en seminarios y congresos. Es miembro del equipo de investigación del Programa de Educación Sonora para la Prevención Social de la Violencia en la Educación Inicial, Sonidos en el Aula, financiado por la Fonoteca Nacional y el ISSSTE. Entre sus investigaciones está la acústica urbana, el espacio público, el paisaje urbano e industrias creativas. Bienvenida, Jimena. Gracias, Nora, y gracias por la invitación a Salomón y a Brenda, que me hicieron el favor de invitarme a esta mesa, y debo confesar que fue todo un reto porque no tengo
propiamente un proyecto, digamos, a nivel institucional que hable sobre el tema del sonido. Y esto ya es anecdótico, pero cuando regresé a México del doctorado presenté un proyecto a la UNAM para hacer un monitoreo de los sonidos en la universidad. Y se quedó guardado, ¿no? Digamos. Y ahora hace poco, platicando con algunos colegas de la Ibero, entre varios ingenieros con los que ahora estoy colaborando en revisión de tesis y demás, volvió a salir el tema. Entonces me puse a investigar y creo que es más que ser una expresión de resultados, es una invitación a las instituciones que están aquí para hacer un proyecto que tenga que ver con monitoreos del sonido en la zona poniente de la ciudad, empezando por las instituciones de educación superior. Entonces, para no repetirme, porque ya estuve hace unos meses aquí y ya volver a hablar del tema del ruido y la contaminación y la salud de la línea de investigación, voy a entrar de lleno en lo que es el proyecto, ¿no? Bueno, la invitación a este proyecto, que en realidad está en vías de ser un proyecto en la universidad, se está trabajando y se está ya hablando directamente con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que por cierto, el 15 de este mes tenemos un foro dentro de la universidad sobre el tema del ruido, ¿no? Entonces va a haber participantes de la PAOT, pero también a nivel Ciudad de México. Y bueno, se sabe, hay varios antecedentes, en realidad no estamos haciendo nada nuevo, o sea, hay muchas instituciones, en Guadalajara se ha hecho este ejercicio a través de la UDG, que hizo un monitoreo de distintas instituciones, y en otras escuelas de otros países también se ha hecho, ¿no? Entonces, más allá es como retomar algunos datos, creo que puede ser un proyecto en el que se puede colaborar de manera interinstitucional e interdisciplinar en una zona muy amplia, porque pensar que no nada más es al interior la cuestión del sonido, sino también al exterior. O sea, finalmente nosotros estamos generando también y contribuyendo a un entorno sonoro que muchas veces está saturado, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, bueno, estos son los mapas de ruido que se podrían evidentemente hacer, más allá de que hay que tener los softwares y demás, pero se puede empezar a pensar con los implicados correctos. Yo creo que tendremos que invitar, por ejemplo, a Fausto Rodríguez, que es un experto en hacer este tipo de cosas, que es de la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y bueno, en fin, entonces hacer no solamente un mapa como este que está de este lado, ay, es que no sé para dónde va esto, bueno, como el que está aquí, que finalmente es al interior, sino también de cuestiones de las vialidades. Y eso puede ser, no necesitamos tampoco sonómetros, o sea, como no hay una normativa que establezca qué pasa dentro de las instituciones y qué niveles tenemos que hacer y solamente recomendaciones, se puede hacer un mapa de participación con académicos, estudiantes, administrativos, en donde cada uno tenga una aplicación en su teléfono celular, que buena parte de la sociedad ahora los tiene, y entonces estar midiendo y subiendo datos a un mapa, ¿no? O sea, finalmente hay toda una cuestión de contribución. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente esta zona, y ya lo decían en la mesa anterior, y creo que es conocido por todos, ha crecido descontroladamente. Cada vez hay más actividades, ¿no? O sea, se está incrementando la cantidad de oficinas, la cantidad de vivienda, la cantidad de no sé cuántos centros comerciales allá en los alrededores, pero es ya un exceso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido necesitamos hacerlo. ¿Y por qué hay este crecimiento descontrolado? Bueno, ¿qué ocasiona esto? La degradación del entorno natural y urbanístico. O sea, yo finalmente trabajo espacio público y pues esta zona es carente de eso. Afortunadamente, las nuevas noticias de lo de la Mexicana esperemos que contribuyan de alguna manera a tener mejores espacios, pero al final tenemos un problema urbanístico serio y la degradación ambiental es clarísima. Hay esta pérdida de calidad ambiental, finalmente cada vez tenemos menos cualidades ambientales en este espacio, ¿no? O sea, en la zona poniente, y se incluye parte de la delegación Coajimalpa y las áreas verdes que antes tenía, y Álvaro Obregón y las Barrancas. Y lo que yo trabajo directamente tiene que ver con el incremento en los niveles sonoros, pero evidentemente hay gente que sabe de contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo y toda esta pérdida de áreas verdes. O sea, este diagnóstico del que se habló en el primer foro, que creo que en realidad está hecho, o sea, hay un primer diagnóstico que hizo la UAM cuando nos invitaron a participar en estos foros, en donde nos entregaron, y hay un avance sustancial e importante que yo creo que no hemos retomado, y es una sugerencia que creo que habría que revisar eso que está hecho ya, para trabajar sobre ese diagnóstico, ¿no? O sea, creo que eso ya está hecho, y quizá en este sentido faltaría la cuestión sonora, porque la cuestión sonora es, pues no sé si novedosa,
pero es como algo que no se nos ocurre, ¿no? O sea, finalmente siempre está, bueno, ahí está presente 365 de días, 24 horas al día, pero no es algo en el que tomamos en cuenta. ¿Qué ocasiona? Una molestia general y problemas fisiológicos. ¿Por qué es importante pensar en hacerlo en instituciones de educación superior? Porque finalmente esta molestia que puede haber por ruidos ocasionados, por vuelos de helicópteros, por tráfico vehicular, por el tren que viene ahora, ¿no? Porque finalmente creo que es una consideración que tenemos que tener, por la cantidad de actividades que ya hay en la zona, ¿no? De servicios, restaurantes, bares, etcétera. Nosotros no estamos aquí en la noche porque trabajamos aquí, pero yo me imagino que hay un nivel sonoro bastante fuerte porque hay muchos establecimientos mercantiles, pues generan afectación directa sobre las personas y sobre los alumnos. O sea, si pensamos en realidad cuántas veces nos vemos interrumpidos en clase por algún ruido que se genera, no solamente al interior, sino al exterior de la institución, bueno, ya tenemos un problema que creo que hay que considerar. Bueno, el ruido está asociado a estas múltiples actividades que mencionaba, ¿no? Hacia el exterior, el transporte, que es bastante desastroso, y viene, por eso lo digo, lo del tren, y sería bueno tener un monitoreo sonoro previo al tren y posterior al tren, justamente para... Yo, en mi intervención del foro de abril, decía que la cuestión del ruido tendríamos que trabajarla de manera de prevención, ¿no? O sea, tener una ciudad preventiva. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para pensar, viene un tren, ¿qué va a pasar con ese tren? En todos sentidos, no nada más en la cuestión sonora. Las construcciones que no nos dejan en paz, o sea, porque verdaderamente es una zona que sigue creciendo y está en construcción permanente. La cuestión de la recreación que mencionaba. Y bueno, al interior de las instituciones, las maquinarias, el tráfico vehicular, que bueno, quizá aquí no es tan notorio, pero nosotros en la Ibero oímos de pronto alarmas de coches, ¿no? Las motocicletas, en fin. Y el peatonal, porque muchas veces, bueno, pues te ves afectado en clase porque en los pasillos hay sonido de gente. O sea, no quiere decir que ahora tengamos que ser una biblioteca permanente, pero sí creo que tendríamos que aprender a modular un poco la voz en algunos momentos. Y los equipos de laboratorio. Yo no sé si aquí tienen, digo, no conozco muy bien este edificio, conocía la otra UAM, pero... por ejemplo, me refiero a maquinaria con toda la parte de los aires acondicionados, las pantallas, ¿no? O sea, eso finalmente acaba interfiriendo a la comunicación. Bueno, el problema que tenemos con el ruido es que creemos que es algo con lo que se debe de vivir. O sea, vivimos en una ciudad y en la ciudad hay ruido, es la condicionante, nos aguantamos y no nos quejamos y ahí está. Entonces, por eso creo que sería importante, primero, este proyecto tendría que pensar en que todos contribuimos a generar estos entornos acústicamente saturados, ¿no? O sea, finalmente todos somos entes ruidosos, todos tenemos que participar de eso y todos tenemos que tener esa conciencia. Entonces, si a los estudiantes los hacemos conscientes con un proyecto como este, en donde ellos monitoreen y vean cuáles son las afectaciones directas, quizá podamos generar mejores ciudadanos y tener una mejor ciudadanía o mejor interacción con el exterior que tenemos inmediato cuando estamos aquí en la zona poniente, ¿no? Bueno, entonces la propuesta rápidamente tiene que ver con conocer los niveles de ruido de las instituciones de educación superior para impulsar actividades encaminadas al conocimiento, simplemente. Cada disciplina puede utilizar estos datos conforme, o sea, como le corresponda, ¿no? Yo no soy socióloga, no soy antropóloga, yo soy arquitecta, entonces a mí me toca una parte, pero creo que con esos datos se puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, se pueden generar muchísimos documentos, artículos, que todos los que estamos en el SNI tenemos que estar en eso siempre pensando, bueno, en fin, ¿no? Tiene que ver con concientizar, o sea, no solamente concientizar al interior, sino al exterior de las instituciones y elevar estos niveles de participación activa de los universitarios. Creo que, digo, es evidente en un foro como este, en donde uno pensaría que necesitamos participación. Creo que hay que incentivar con proyectos de este tipo a veces a la academia, ¿no? O sea, una cosa práctica que te haga el clic inmediato de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y en la búsqueda de soluciones multidisciplinares e interinstitucionales, ¿no? O sea, siempre pensando que somos 4 instituciones que tenemos que procurar trabajar en conjunto y creo que es una gran apuesta esta que se está haciendo. En la búsqueda de, bueno, pues sí, un desarrollo sostenible, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esto, Miriam es una experta, yo no andaré más en la materia, pero... ¿Cuáles son, finalmente, tener claro que la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro cuáles son las recomendaciones de los niveles de dBs, o sea, de decibeles que se debe tener para tener un entorno adecuado o no adecuado, un entorno molesto o no? Entonces, creo que más que leer la tabla porque está, o sea, y estos son es un extracto de los datos,
Yo con mi aplicación medí hace rato aquí y he medido muchas veces en la Ibero, en el CIDE la verdad es que no está muchas veces y el TEC desafortunadamente no lo conozco todavía, ya iré ahora al foro, pero sí en la Ibero y aquí superamos los 65 decibeles, ¿no? Entonces, pues de aceptable a incómodo, posibles perturbaciones en el comportamiento, posibilidad de daños graves, momentáneos o permanentes. Entonces, no puede ser que en un lugar en donde nos dediquemos a la comunicación, porque finalmente la impartición del conocimiento tiene que ver con una comunicación, no tengamos una comunicación adecuada. Entonces, por eso creo que es importante hacerlo, ¿no? ¿Qué genera esto? Bueno, pues primero que tengamos que elevar la voz como profesores, ¿no? O sea, muchas veces ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos gritando, porque si no, no nos escuchan, ¿no? Eso molesta muchísimo. Bueno, ¿de qué depende? Y por eso sería interesante pensar en las 4 instituciones que tienen emplazamiento muy distinto, ¿no? O sea, pensemos en dónde están, en qué tipo de vialidades están. Yo hace rato hablaba con uno de los colegas y decía, ustedes están, la UAM Coajimalpa está aquí arriba, pero seguramente le llegan unos ruidos que nosotros en la Ibero que tenemos allá abajo no tenemos, o el TEC que está justamente en esta entrada tan catastrófica que es Santa Fe, ¿no? De lo de los puentes y demás, sí, ¿no? O sea, entonces, todas esas fuentes generadoras dependen del emplazamiento y evidentemente de cómo está construido, ¿no? Pero no nos vamos a meter con la arquitectura, si el arquitecto es bueno o malo, no tiene que ver con eso, sino simplemente que no se ha considerado este tema como parte integral del diseño. Los usos y costumbres, cada institución tiene usos y costumbres, ¿no? O sea, hay eventos que se hacen al interior de la universidad que están autorizados y entonces se vocifera, digo, eso es normal, no hay que considerar eso siempre a la hora que se hace un monitoreo. Las áreas verdes, ¿no? O sea, toda institución tiene áreas verdes, pero bueno, depende qué tipo de follaje, ¿no? Yo no soy tampoco bióloga, no soy una experta en árboles, pero es importante considerarlo. Y los horarios de uso que se tiene en las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son las horas pico? Tanto en cuestiones de movilidad como en horas ahora estamos haciendo justamente la planeación para el siguiente semestre y tenemos horas pico de cantidad de alumnos en la universidad. La metodología, y que esto es muy básico, eso es una cosa muy rápida en realidad, habría que hacerlo más, era nada más para presentación. Hay que hacer mediciones, evidentemente, con características aleatorias, o sea, movilidad peatonal, vehicular, medir laboratorios, medir maquinaria más allá de tener los planos y entonces tener una calendarización en horarios y demás. Elaborar esos mapas acústicos al interior y al entorno inmediato, o sea, creo que hay que detectar esas zonas sensibles que se tienen, sobre todo las cercanas a salones de clases, ¿no? Y áreas de actuación, tener esas áreas de actuación a corto, mediano y largo plazo, al interior y al exterior. Y sí creo que hay que realizar encuestas y entrevistas porque la valoración de las comunidades universitarias y de vecinos es súper importante. O sea, el tema del sonido es una cuestión subjetiva, ¿no? Entonces depende, como digo ahí, del estado anímico, una sensibilidad individual, la atención, la presión, la concentración y el tipo de actividad que se está realizando, ¿no? Esto evidentemente genera, cuando una actividad es obligatoria, como es ir a clase, pues es un estrés extra, ¿no? O sea, entonces creo que es importante. Posibles resultados, bueno, que tengamos, pues hay fuentes sonoras, que son de pláticas de voz muy alta en corredores, vestíbulos, pasillos, equipos de sonido de automóviles. Hay una falta de reglamentación, o sea, no existe ningún reglamento que yo conozca dentro de una institución de educación, un reglamento que hable en temas de sonido. Sí, en bibliotecas, eso es evidente, porque es necesario, pero, o una señalización, o sea, unas áreas, ¿no? Es estas áreas libres de humo, áreas libres de ruido o de decibeles altos, ¿no? Y la pérdida de masa vegetal al interior y exterior. Creo que con este crecimiento que tenemos que tener las instituciones, se nos olvida esta parte ambiental, o sea, hemos perdido un poco la vegetación. Bueno, esto va a tener efectos evidentes en recintos en donde el habla, como decía, es una herramienta esencial del trabajo cotidiano. O sea, a eso nos dedicamos un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez del ITESM. La doctora Ileana Rodríguez obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México mención honorífica en 3 ocasiones. La primera por el título de licenciada en Derecho, la segunda por la maestría en Relaciones Internacionales y la tercera en el grado doctoral en Derecho de Investigación en el campo de Derecho Internacional.
Es profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ay, perdón. Es que Perdón. Me encantaría ser arquitecta. Era mi primera opción, pero decidí derecho. Perdón. De su trayectoria destacan haber sido investigadora y subdirectora de investigación y estudios legislativo en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, consultora en comercio internacional de la firma Pricewaterhouse y haber ocupado durante 7 años la dirección de las carreras de Derecho y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es la directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey y Campus Ciudad de México, en donde imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es investigadora en temas internacionales, miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, forma parte de la International Law Association de la Asociación Nacional de Abogados, de Empresa Colegio de Abogados AC, ANADE, y de la Inter-American Bar Association, capítulo México. Entre sus publicaciones principales destaca La soberanía en tiempos de globalización, La transición democrática en Irak y Sustentabilidad en México, de las editoriales Porrúa y Fontamara. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar en la UAM, pero particularmente con este foro tan prestigiado como Brenda, bueno, la doctora Magdalena, que recién regresó de su sabático y nos acompaña, la maestra Brenda, la maestra Nora Angélica, que modera, el doctor Quintero y, por supuesto, la doctora de Gortari. Y necesitaría un poco el control. ¿Y dónde es? Ok, gracias. Ya agarró. Bueno, y básicamente el tema que yo pienso exponer en este segundo foro académico en sus instalaciones tiene que ver con el impacto a la zona poniente de las políticas de los campus de la zona metropolitana del Tecnológico de Monterrey como variables de observación. Hubiera querido incluir en este estudio de casos también a la UAM, pero realmente encontré poca información disponible de los temas que requería. Tal vez no he sabido tocar las puertas correctas, así es que pensaría ampliar este análisis de caso en adelante, pero actualmente lo haría con base en los 2 campus que conozco, el Campus Ciudad de México, por ser pionero en la materia de sustentabilidad, y el Campus Santa Fe, que nació después. Bueno, yo estoy particularmente en el Campus Ciudad de México, pero colaboro estrechamente con el Campus Santa Fe. Y bueno, alguna frase de un premio Nobel de la Paz dice que dentro de algunas décadas la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos serán tan obvias como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz. Y comenzaría diciendo lo siguiente: las universidades no solo generan ideas para el cambio social y científicos, sino que además tienen que realizarla. Es decir, pasar del mundo de las ideas de Platón como un arquetipo de las cosas donde la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las ideas, al plano de la materialización, y aquí entramos a la concepción de Carlos Marx, donde hay un carácter material del mundo que se desarrolla de acuerdo a las leyes del movimiento de la materia y se reconoce la realidad cognoscitiva del mundo material y de las leyes que rigen. Se reconoce la veracidad objetiva de los conocimientos científicos. E incluso ustedes, muchos de ustedes científicos aquí presentes, saben, por ejemplo, que para patentar una invención no se puede patentar solo la idea, sino incluso la ejecución y comercialización de la misma. Si no, no se puede patentar ni genera entonces ningún impacto a la sociedad. Pasando entonces de Platón a Marx y hablando un poco de la zona poniente, pienso que el cambio se produce a partir de las universidades, que somos modelo a seguir del entorno que nos rodea. Y en ese sentido encontré un índice muy interesante de quién mide las universidades
en universidades verdes. Siempre encontramos los rankings del QS, los rankings sobre la empleabilidad, los rankings de diversos órdenes de las universidades, pero muy pocos hablan de las universidades verdes. Y me encantó encontrar este Green Metric de la Universidad de Indonesia, que nace en el 2010, donde las universidades de manera voluntaria se acercan a este ranking, índice o clasificación para ser sometidos a la evaluación. La evaluación es muy justa porque evalúa por indicadores. Entonces, esto les permite a las universidades conocer el avance en materia de políticas de sostenibilidad o sustentabilidad, como dice nuestra propia Constitución, para no entrar en la diatriba del lenguaje. ¿Qué metodología mide este índice de Indonesia? Se basa en las 3 E's, que es Environment, Economy y Equity. Y en ese sentido, miden lo siguiente: miden lo que es la infraestructura, edificios inteligentes, miden lo que es el cambio hacia energías limpias, miden lo que es el procesamiento de residuos, lo que tiene que ver también con el tratamiento de agua y el consumo eficiente de este recurso, lo que tiene que ver con materia de transporte, accesibilidad al entorno, etcétera. Y por supuesto un tema que ustedes aquí acaban de referenciar de manera profusa y muy inteligente, lo que tiene que ver con la sustentabilidad a partir de la propia educación. La maestra Brenda, el doctor Quintero y la doctora de Gortari expusieron proyectos científicos propios de su universidad que tienen un impacto relevante en esta materia. Entonces ya estaríamos comprendiendo este otro elemento que es un indicador relevante y que esperaríamos que las universidades serias y comprometidas estuviesen desarrollando incluso de manera natural, porque si bien es cierto que desde los 80 hay un interés muy importante por el desarrollo de temas de sostenibilidad, es en los 90 en que las universidades generan compromisos y convenios para su realización. Actualmente estamos en un nuevo aliento a partir de esta estrategia entre las universidades de este foro académico que promueven nuevamente con singularidad el impacto de la sustentabilidad direccionado a la zona poniente, pero ya hay una historia atrás. Y esa historia también tiene que ver con que hasta este siglo la Constitución se modificó para recoger el término de sustentabilidad en el texto constitucional. Entonces, se realizaba con anterioridad, sí, pero de alguna manera, digamos, informal. Es a partir de este siglo en que retoma nuevos bríos la iniciativa de sostenibilidad o sustentabilidad, acogiendo toda esta clase de proyectos. De los indicadores de esta clasificación, estuve entrevistando personal del campus donde se desarrollan este tipo de políticas y encontré, por ejemplo, que la iniciativa de Campus Sustentable nace fundamentalmente de los profesores. En la mesa anterior se hablaba, por ejemplo, de los alumnos y su interés por su propia inquietud y rebeldía hacia el conocimiento, sin equipararlos a Albert Camus, pero con este entusiasmo natural que es recogido por los profesores que les dan cauce para hablar de temas de sustentabilidad y fundamentalmente habla de un concepto no solamente académico, sino también social, ético, ambiental y económico, que en el primer foro que hubo yo hablaba del término de sustentabilidad desde diferentes visiones y no exclusivamente al plano ambiental. Se buscan por el Tecnológico de Monterrey a través de grandes áreas el concepto de sustentabilidad en el manejo ecológico del campus, la investigación aplicada, la educación climática y ambiental y los proyectos comunitarios y de negocios que son los que tienen un impacto directo o de involucramiento con el entorno de cada campus. En el TEC de Monterrey, en ambos campus se desarrollan estas políticas, pero el caso específico del campus Ciudad de México, por ejemplo, podemos observar en este slide qué es lo que hacen con los residuos, cuánto llegan a recoger al semestre, cómo los separan. Aquí podemos ver incluso el tema de aguas negras tratadas y ahora pasaré a ver algunas slides al respecto. El tema del transporte, que es clave. Si bien es cierto el parque vehicular es un desastre en la Ciudad de México, el TEC de Monterrey ha querido contribuir para tratar de ser más eficiente en ese sentido
proveyendo de transporte a los alumnos y profesores y personal del campus para llevarlos lo más cerca posible de sus propias zonas habitacionales y disminuir el uso de transporte. En el caso, por ejemplo, de Campus Ciudad de México, hay 28 rutas para llegar al campus, desde Los Reyes, en el Estado de México, hasta el Campus Xochimilco, pero lo mismo ocurre en el Campus Santa Fe, que cuenta con 22 rutas. Hay 69 servicios de llegadas en 4 horarios, mientras que en el Campus Santa Fe hay 101 servicios al día. Hay 83 servicios de regreso en 5 horarios, lo cual también entonces flexibiliza y optimiza el uso del transporte. En Campus Ciudad de México hay cerca de 5,000 usuarios por día de este transporte, lo que disminuye el parque vehicular en la zona Ciudad de México. Bueno, aquí podemos ver una imagen de cómo se empaca cuando se llega a hacer el reciclado de PET y otros. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, tenemos la misma política. Aquí los números son un poco erráticos, así que no quise presentarlos hasta que no tuviera la última versión, pero seguramente en el texto que les envíe, allí vendrá con definición exacta el tipo de números que utiliza en reciclado, uso eficiente del agua, etcétera, Campus Santa Fe, pero cuenta con los incentivos para realizar eficientemente conceptos de sustentabilidad. Por ejemplo, haciendo un poco la analogía con la métrica de la Universidad de Indonesia respecto a universidades verdes, en el tema de recolección de residuos sí encontramos políticas propias del campus en plena ejecución desde hace 10 años, en recolección de residuos en manejo especial también. Celdas solares también ya comenzamos a verlas con mayor frecuencia por todo el campus o los campus. La planta de agua, que en el caso de Ciudad de México es muy interesante y ahora explicaré cómo funciona un poco. Y por supuesto el tema de la accesibilidad, no solamente hacia el campus, sino también de movilidad al interior del mismo. Este es un receptáculo de agua que comúnmente los alumnos denominan como el cenote. Querrían hacer sacrificios de profesores en época de exámenes, pero no lo hacen. Entonces, es interesante porque es un receptáculo natural de aguas pluviales, pero además interesante porque las mujeres que nos quejamos mucho en invertir en tapitas en los tacones en este campus es porque se nos atoran en las baldosas que tienen rejillas muy amplias, pero porque todas son receptáculos del agua de lluvia que llega hasta el cenote. Entonces, ni modo, el zapatero por el agua está perfecto. Y una vez que llega aquí, esta agua es tratada, incluso es inspeccionada en su calidad por la UNAM, y es la que se utiliza para el riego de todos los jardines, pero también para los sanitarios del campus. O sea, hay un tratamiento muy eficiente. Incluso en épocas de estiaje, nosotros proveemos de agua a las pipas de la delegación de Tlalpan para que utilicen estas para el riego de los jardines de toda la delegación. Entonces, hay una contribución importante en este campus al respecto. En el caso del campus Santa Fe, bueno, eso es lo que almacena hasta 60 metros cúbicos de agua con un control del 100% de fugas de agua potable en la red interna. Y también tenemos, por supuesto, la planta de tratamientos de estas aguas residuales, que también la tiene el mismo campus Santa Fe. Se rescatan grandes volúmenes de agua potable, hay una reutilización del 100% de agua tratada, esto es el 84.8% del agua potable. La planta recibe 1,500 visitantes al semestre, lo que también contribuye a su formación académica y personal para generar una conciencia en los alumnos y la comunidad. Esta es la forma en que podemos ver un poco la reutilización del agua tratada hasta llegar a los sanitarios, evidentemente. En el transporte, bueno, ya les comentaba el uso eficiente de esto, hay un uso racional de vehículos. Aquí tenemos un poco automotores para reducir la emisión del CO2, 27 rutas con 54 servicios para llegar y 3 horarios, 83 servicios de salida y 4,000 usuarios por día en Campus Santa Fe. Encontramos también el incentivo del uso de bicicletas y otro tipo de vehículos. También tenemos algunas ciclopistas, particularmente en Campus Santa Fe, para efectos de fomentar estas prácticas entre la comunidad académica del campus. Existen una serie de programas
educativos en temas de energías limpias y otros temas verdes para generar concientización en la propia comunidad. Aquí imágenes de energías limpias. El tema de seguridad, que para mí también es relevante respecto al tema de sustentabilidad. Actualmente hemos visto de manera informal cómo las comunicaciones en Facebook entre los alumnos, particularmente de los nacionales y extranjeros, es que se ha desatado la violencia en ambas zonas, están siendo despojados de sus pertenencias de manera constante. Existen planes con las delegaciones de uno y otro campus para generar una zona segura con patrullajes constantes y generar también el tema de sustentabilidad, pero a partir de la concepción de la seguridad y el concepto de solidaridad. Aquí el cierre de esta presentación sería: si logramos nuestras metas de sustentabilidad, pero nadie nos sigue, habremos fallado. Entonces, si no logramos trastocar al entorno de la comunidad, no habremos logrado ningún objetivo en temas de sustentabilidad de ninguna manera. Les agradezco mucho su atención. Buena tarde. Bueno, muchas gracias. Ahora me toca abrir el debate, que también creo, como la mesa anterior, se contestaron muchas de las preguntas. Entonces, en cuanto al impacto sobre la sustentabilidad, esa sería la primera pregunta que haría a cada uno de los ponentes. Estos proyectos, ¿cómo creen o si creen necesario analizar el impacto que tiene sobre la sustentabilidad en lo que es la zona? Por otro lado, la segunda pregunta tiene que ver más con cómo han anticipado en mitigar los impactos negativos de estos proyectos. Y la tercera se refiere más a una propuesta que quizá tenga que ver con aquellos proyectos que aún no se alcanzan a ser sólidos, que tiene que ver con los aspectos sensibles de cada una de las instituciones. Y bueno, siguiendo el mismo orden, no sé si las tres preguntas nos las puede contestar la maestra Brenda. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, nada más para tenerlo claro, es el impacto de la zona, pero… sobre las universidades, de estos proyectos hechos por las universidades en la zona de influencia. O en la zona poniente. Pero ya hechos, no como propuestas, sino lo que ya se realizó. Pues sí, podría ser cómo lo midieron o si ha tenido impacto, a lo mejor no han terminado estos proyectos, cómo anticipan medir este impacto. Claro. Ok. Bueno, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, yo puedo hablar directamente de los dos proyectos en los que yo participé, el de microalgas y el de las abejas, bueno, de biodiversidad. Y creo que hace falta, sí, mayor, algún mecanismo o algo que permita medir como, tanto cuantitativamente como cualitativamente el impacto, el avance, y no nada más de forma instantánea, inmediata al terminar el proyecto, sino falta algo que permita un mayor seguimiento, incluso no nada más de estos dos proyectos, sino de todos los que ya se han realizado, incluso… tomando un poquito los comentarios que se realizaron desde la mesa anterior, se me ocurre, si hubiera algún repositorio, alguna biblioteca abierta de aquellos proyectos que se han hecho en estas instituciones de esta zona, de lo que ya se generó, que es una gran riqueza, cómo podríamos medir este impacto tanto en la sociedad como a nivel académico, cómo podríamos llevar, creo que sí, como decirlo informalmente, ojo de buen cubero, sí ha tenido buen impacto algunos proyectos, pero creo que falta algún mecanismo más formal, un poco más que incluso vaya modificándose a través del tiempo para medir algunos otros, ¿no? Siguiendo algunos indicadores, como también lo comentaba la doctora Rodríguez, es importante contar con ciertos indicadores, algo que permita una mayor claridad de, bueno, sí, fue útil, ¿en qué sentido? ¿Fue bueno el proyecto?
no nada más medirlo en términos de se hicieron ciertas publicaciones, salió en tal revista, sino, bueno, y en la comunidad, en la sociedad, en cuestión incluso de ecoeficiencia o no sé qué valores se podrían ir midiendo, creo que falta un mayor mecanismo en ese sentido. No sé si el doctor Rodolfo nos quiera comentar al respecto. Ya está. Bueno, como yo les presenté un proyecto particular, ¿no? Este es un proyecto, digamos, de carácter general, porque pues, buscar el reemplazo del petróleo no es un problema de la zona o de México, es del mundo. Pero creo que hay 2 o 3 cosas que sí puedo señalar. Primero que nada, pues al INE, a la institución nacional, pues tiene hoy día una metodología que generó este proyecto, por lo menos para biocombustibles líquidos, pues supongo que es la que se está utilizando en este momento. Pues eso, si algún día finalmente el DF decide utilizar etanol, ha habido 3 planes desde el presidente Fox para acá, todavía nunca ha pasado, entonces quizás algún día suceda, pues entonces ese día podremos medir qué tan adecuado o no es utilizar mezclas de etanol con gasolina en la zona poniente y en toda la ciudad, ¿no? Pero quizás 2 aspectos que no mencioné, y eso es lo que a mí me gusta mucho quizás de este proyecto, es que este proyecto realmente ya lo hicimos en colaboración. Ya mencioné que fue con compañeros de la Ibero, de la UNAM y de aquí y de varias partes de la UAM que hicimos, que estamos haciendo este proyecto. Segundo que fue un proyecto que ya tuvo la visión no solo técnica, aunque éramos técnicos los que lo estábamos, nos interesó la ley, nos interesó los aspectos sociales y económicos que tendría la supuesta generación de una nueva gran materia prima para el país. Bueno, ¿qué significará? Pues, parte de lo que hemos estudiado es eso. Y tercero, que pues es algo que va a generar empleo si eventualmente se hace. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. En los Estados Unidos que lo hacen, o en Brasil que lo hacen, pues son de las áreas de gran crecimiento que tienen, y nosotros creemos que en México podría llegar a suceder eso. Insisto, como el petróleo finalmente sí estamos viendo su declive, pues tendrá que haber sustitutos de todo eso. Quizás el otro punto que yo diría es que, y me gustó mucho lo que se mencionó del Green Metric, yo también soy un creedor en que vale la pena medir, y quizás la zona poniente en ese sentido podría ser un ejemplo. Por ejemplo, lo que nos presentó la doctora Rodríguez, si lo hiciéramos las 4 unidades, generáramos ese índice, nos pusiéramos de acuerdo, ya sea tomando ese, modificando lo que fuera, pues empezamos a generar algo que nos dice dónde estamos, ¿no? A dónde vamos, nos da un cierto sentido. Entonces a mí me parece que eso es interesante y que creo que las 4 instituciones lo podríamos intentar hacer. Entonces esa parte yo diría. Y solamente para terminar, para no tomar el monopolio de aquí del micrófono, el otro asunto que yo comentaría es que creo que tenemos que generar metodología. Es decir, sobre todo, y yo cité ya la COP21, pero mañana, por ejemplo, a los que les interese, además de este foro, va a haber un planteamiento de lo que significa en términos nacionales que hayamos firmado la COP21. Entonces tenemos que aprender a medir cosas que no hemos medido y que lo vamos a tener que aprender a hacer estas instituciones, pero también las empresas, también los centros comerciales, también los hospitales, y tenemos que ponernos de acuerdo con qué metodología lo vamos a hacer y después pues con qué métodos intentaremos modificar eso. Y creo que en ese sentido todos nosotros podemos colaborar en un problema que es de la ciudad y del país, ¿no? Generar la metodología que después el gobierno utilizará para reportar internacionalmente si estamos o no cumpliendo con estas obligaciones. Eso es lo que yo comentaría. Muchas gracias. Bueno, el turno de la doctora Jimena. Gracias. Bueno, un poco en la misma línea de los demás colegas, y creo que queda claro que tenemos que trascender a la comunidad académica. O sea, a mí me preocupa mucho siempre, y soy muy crítica de la vida académica que es hacia adentro, ¿no? O sea, creo que hay muchos esfuerzos, la Ibero tiene muchos ejemplos de trabajo con la comunidad, yo sé que la UAM también lo tiene, estoy segura que el TEC y el CIDE lo tienen,
pero hay que conjuntar esos esfuerzos. O sea, creo que esa es una de las principales iniciativas que tiene este foro y tenemos que trabajar con las comunidades. O sea, lo que creo es que no nos podemos quedar en ideas hacia el interior, por eso decía, esta parte del sonido tiene que salir de la universidad y tiene que hacer participar a la comunidad y tiene que informar a la gente, ¿no? O sea, no me acuerdo si hace fue un par de años hubo un foro en la universidad, en la Ibero, sobre los colonos y el paso del tren, o sea, el trazo del tren. Creo que estas cosas se tienen que seguir haciendo, o sea, es importante que los vecinos estén con nosotros en estos foros, ¿no? O sea, creo que es trascendental. Esta parte de compartir información, yo coincido con Brenda, o sea, necesitamos un repositorio, una biblioteca, algo lo hemos hablado con Salomón algunas veces, o sea, en esta parte que él es un experto de inteligencia territorial, bueno, pues justamente creo que podría ser un muy buen momento, o sea, presentar, ya se hizo el convenio, bueno, pues entonces ya que se tiene el convenio quizás sea mucho más fácil hacer proyectos en conjunto, pero creo que sí un actor importantísimo tiene que ser los vecinos, o sea, sí creo que en esta idea de el impacto de la sustentabilidad no se puede quedar solo en el interior, o sea, creo que necesitamos de verdad trabajar mucho más de cerca con los vecinos, que aparte son los que se quedan aquí las 24 horas del día, ¿no? Yo no vivo aquí, yo vivo en el sur de la ciudad, o sea, yo vengo aquí las horas que me toca de trabajo y me regreso a mi casa. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante participarlos e informarlos de lo que está pasando y con estos datos, por ejemplo, que se tiene, que yo sé que la Ibero también tiene lo de el número de rutas, los desechos, todo, o sea, creo que toda institución lo tiene, como dice el doctor Quintero, creo que sacaron una infografía diciendo que finalmente las instituciones de educación superior de la zona poniente generan tanto, pero están trabajando en tanto, o sea, creo que eso es importante, o sea, creo que estamos ubicadas las 4 geográficamente en un punto en donde no hay otra, o sea, no hay otra situación geográfica igual, ¿no? O sea, está la UNAM, que es un mundo, que es inmensa, ¿no? Pero no hay otras 4 instituciones de educación superior que estén tan cercanas geográficamente y que hagan cosas tan distintas, ¿no? Tan distintas y que podrían contribuir entre ellas. Entonces, creo que eso es un plus ya de antemano. Pero hay que darle mucho mayor difusión. Gracias. Bueno, la participación de la doctora Rodríguez. Gracias. Pues miren, nosotros sabemos como académicos que educar no se reduce al ámbito de 4 paredes. Cuando nuestros alumnos salen de aquí, no sabemos las condiciones en las que desarrollan sus propias vidas. No sabemos el entorno de violencia, no sabemos el entorno de inseguridad, no sabemos la educación de su familia, no sabemos nada de ellos. Y cuando nos damos cuenta, radicar este concepto en ellos es complejo, pero no imposible. Si desde la universidad tratamos de incentivarlos hasta esta cultura, pero además tener este compromiso de esta iniciativa tan importante de recoger las voces de estas universidades e impactar más allá de los muros, creo que comenzamos a generar una conciencia que es vital para el desarrollo del ser humano. La educación, repito, no es solo en las escuelas, es también en su entorno social. No es posible que universidades de tanto prestigio, en un entorno tan elitista como lo es Santa Fe, no mire más allá de las barrancas donde está la gente pobre en condiciones de insalubre y pobreza y hambre, y pretendamos intentar cambiar el mundo con proyectos que solo nosotros conocemos. Creo que hay que salir de esto y sí vamos a necesitar empujar una iniciativa coherente, fuerte, aprovechando la nueva ola de las alcaldías que a partir del 5 de febrero, cuando se promulgue la Constitución de la Ciudad de México, se inscriban en este proyecto. Actualmente el gobierno es un propio obstáculo para la realización de una agenda sustentable. Les comento brevemente, por ejemplo, que Campus Santa Fe quiso participar en retomar todos los camellones públicos para darles vitalidad, y la delegación dijo sí, pero le ponemos un medidor a tu nombre y cuando se pase el consumo de agua tú lo pagas. Nosotros no vivimos todavía, no somos Harvard ni el MIT que vivamos de la investigación, pretendemos llegar ahí en algunos años, muchos, pero todavía no, vivimos de las colegiaturas y no podemos tampoco subsidiar los servicios que el gobierno tendría que proveer. Lo que sí podemos es generar una cultura eficiente del uso de recursos
para que nuestros alumnos contribuyan de esta manera y la comunidad académica contribuya con el entorno. Pero si no hay un diálogo entre universidades que presionen al gobierno en ese sentido de su sensibilidad a recoger estos proyectos, pues me parece que estamos como el Quijote contra los molinos, ¿no? Pero ya es una iniciativa, es un cambio, creo que es muy relevante y muy positivo. Coincido con el doctor Quintero, aunque yo le diría, estos proyectos tan plausibles que la doctora Brenda también comentaba, están en este indicador de la educación, que está en este Green Metric, ¿no? Que tal vez nosotros decimos, ¿cómo voy a demostrar que el etanol puede llegar a ser importante para la comunidad de la zona poniente? Bueno, aquí el entusiasmo se recupera en el indicador del número de alumnos que participan y contribuyen en estas investigaciones y que generan un cambio radical en el pensamiento de los alumnos respecto al uso de energías limpias, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de variables que sí tienen un impacto, que a lo mejor no es tan visible como el Transportec o el uso de transporte eficiente al derredor, sino de una profundidad tal que genera un impacto todavía mucho más brutal que cualquier otro. Así es que, no sé, creo que estamos en el camino. Muchas gracias. Gracias. Nos queda tiempo para un par de preguntas o 3 preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar? Doctor Salomón. Sí, muchas gracias. La mesa busca entender políticas de investigación a través de ejemplos de las instituciones, en particular políticas de investigación orientadas a problemas de la sustentabilidad. Puede ser el doctor Quintero, que está muy implicado en una comisión sobre las políticas de investigación de la UAM Coajimalpa, sabe que tenemos registrados como 220 proyectos. Una gran diversidad de proyectos de investigación. No todos directamente tienen que ver con la sustentabilidad, y es lo que primero nos gustaría saber si se tiene ese diagnóstico en las otras instituciones, o una idea cercana, primero. Y segundo, si existe una orientación estratégica de que no sea una investigación dispersa, que cada investigador libremente decida por dónde va, o hay una línea institucional y sin esa cabe la sustentabilidad. Gracias. En el caso del TEC de Monterrey, no tengo la cifra exacta, pero sin duda la hay. Hay una línea en materia de sustentabilidad que es un gran paraguas para muchas avenidas, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias humanísticas y exactas. Sin embargo, quien dirige toda esta investigación es la Vicerrectoría de Investigación que preside el doctor Arturo Molina. Actualmente el TEC de Monterrey hace un esfuerzo muy grande por asociar a todos los SNIs y promover una cultura hacia nuevos investigadores, jóvenes investigadores, a partir de las escuelas nacionales de investigación que están dirigiéndose precisamente a recoger estos proyectos que efectivamente existen en la institución. Podría, en el caso de los casos de estudio, tratar de ponerlo como un preámbulo, el tipo de proyectos que desarrolla y cuáles son para mayor bagaje de la investigación. Pero no tengo en este momento el número, pero sin duda lo hay. Hay un esfuerzo grande del TEC de Monterrey. De hecho, el año pasado produjimos más patentes que el Instituto Mexicano del Petróleo, y esto me parece que ya es una probada de lo que está haciendo el TEC de Monterrey en las contribuciones a la ciencia. Gracias. Bueno, rapidísimo. En el caso del Ibero yo no tengo el número exacto, pero sí puedo decir que como miembro del Consejo de Investigación, que nos toca revisar justamente todos los proyectos, que, bueno, no, insisto, no tengo el número. Todos los proyectos ahora de investigación y desde hace bastantes años están encaminados justamente a tener pertinencia social, y en esa pertinencia social, evidentemente, o sea, la pertinencia social no se puede entender si no está dentro de la sustentabilidad, ¿no? Se hablaba hace un momento justo del tema de la sustentabilidad y la cuestión social. Bueno, pues la Ibero creo que en ese sentido siempre, desde su fundación, ¿no? Su espíritu jesuita y el ideario y demás, tiene que ver con cuestiones sociales. Entonces, los impactos que tienen los proyectos a nivel social, ambiental, económico y político siempre están considerados, ¿no? O sea, siempre es una cosa que se evalúa, y es una de las consideraciones que se hace, por ejemplo, cuando tenemos estas hojas de evaluación para ver justamente los proyectos y que se mandan a los dictámenes, siempre está incluido. Entonces, te digo, no tengo exactamente el número, no es una cosa que maneje yo normalmente, pero sí que existe, o sea, sí que hay, claro que sí. No.
yo no quisiera comentar, bueno, aquí de la unidad creo que desde esta mañana el doctor Peñalosa lo señalaba, para nosotros es la sustentabilidad, es un eje temático, es parte de lo que nos define, por lo menos a Coajimalpa. Y aquí ya se han presentado algunas cosas, como tenemos un programa de sustentabilidad, tenemos cuadernos universitarios de sustentabilidad, acabamos de sacar un libro de sustentabilidad propio de la institución. Entonces, en ese sentido, y tenemos la única UEA, el único curso que todos nuestros estudiantes tienen que tomar obligatoriamente. Entonces, sí hay eso, ¿no? Y en investigación, como ya decía Brenda, pues tenemos una buena parte. Pero a mí yo quizá lo que tomaría de esto en este momento es algo que dijo la doctora Rodríguez que me parece muy importante. Creo que tenemos que pensar un poquito más adelante. Y esto de las alcaldías que va a existir, deberíamos hacer que la alcaldía donde caiga esta zona poniente tuviese como prioridad en todo sentido sustentabilidad, en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Que son problemas técnicos, problemas sociales, problemas económicos, de todo, ¿no? O sea, toda esta visión amplia. Me parece que esa podría quizás ser una meta, y quizás también eso ayudaría a que muchas de nuestras investigaciones, por lo menos de los que estamos en esta zona, quizá pudiéramos pensar también quizá de una manera diferente y les veríamos alguna forma de hacia dónde dirigirlas, ¿no? México hace, perdón que lo diga así, pero México hace muchos años que no tiene dirección, hace muchos años. Entonces, quizás tenemos que empezar a buscar diferentes lugares donde ir dando esa dirección, esa direccionalidad, particularmente a la investigación, ¿no? Que ya no nada más sea o de un grupo de personas o de manera individual, sino colectivamente hacia dónde queremos dedicar esfuerzos. ¿Alguna otra pregunta? Miriam. Bueno, no es exactamente una pregunta, sino un comentario. Yo creo que las exposiciones tuvieron un carácter muy interesante. ¿En qué sentido? Primero, este carácter interdisciplinario del que nos hablaba Brenda, creo que ha sido una experiencia muy importante para la UAM Coajimalpa, estos proyectos interdisciplinarios, porque abrieron la posibilidad no solo de poner en práctica nuevas problemáticas, sino desde diferentes visiones, ¿no? Y eso nos abrió un marco muy interesante. Eso yo diría que sería como una plataforma, un trampolín, para poder entonces establecer proyectos de investigación interinstitucional, ¿no? Un ejemplo ha sido el proyecto del doctor Quintero, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Y me encantó la propuesta tanto de Jimena como de la doctora Ileana, en el sentido de que si estamos preocupados por la problemática que se vive en el poniente de la ciudad, uno de los factores claves serían introducir esto que parece muy novedoso, que es la cuestión sonora, y por otro lado, la necesidad de evaluarnos. Creo que las instituciones estamos muy metidas en nosotras mismas y que nos cuesta mucho trabajo que alguien externo nos venga a evaluar, pero creo que es fundamental para la vida universitaria que nos vean desde fuera y que nos digan en qué vamos bien y en qué no y cómo podemos mejorar. Y creo que a partir de esto podríamos iniciar proyectos de investigación conjuntos entre las 4 instituciones, con las características que cada una de ellas tiene, para atacar problemas clave de la zona poniente, ¿no? Ya sea utilizando esto de las nuevas alcaldías y la experiencia del CIDE, por ejemplo, en políticas públicas, el emprendedurismo del Tecnológico de Monterrey, la capacidad que tiene la UAM en Coajimalpa, en la interdisciplina, en los proyectos de interdisciplina y su capacidad con las comunidades, y también la experiencia que ha tenido la Ibero, que ha sido muy importante con lo que decía Jimena en relación a su relación con la comunidad. La Ibero ha tenido programas muy importantes con las comunidades aledañas. Entonces, yo creo que estas experiencias conjuntas le podrían dar a la zona poniente un plus muy importante para resolver problemáticas. Y retomo lo que diría el doctor Quintero, direccionalidad. Nosotros podemos impulsar una dirección conjunta, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, adelante.
Mi pregunta es muy sencilla, es para la doctora Ileana. Cuando meten los datos para Green Metric, ¿se meten por campus del TEC o metieron como todos los del TEC? La única universidad mexicana rankeada en el Green Metric es la UNAM. Es voluntario el ranking, o sea, tú te sometes a sus criterios. Ellos son la única universidad que lo ha hecho. Entonces, pues la invitación es, como dijo el doctor Quintero, quizás a someternos como consorcio de universidades para generar y medir un mayor impacto y no de manera aislada. Creo que eso incluso revolucionaría al Green Metric, ¿no? Porque ciertamente nosotros hablaríamos como zona metropolitana de los 2 campus que se inscriben en esta iniciativa y quizás la UAM haría lo mismo, ¿no? En conjunto que hacen sus campus. Creo que sería un ejercicio muy valioso y podríamos, ¿por qué no?, considerarlo y elevarlo a quienes toman decisiones para promover esta iniciativa y someternos al Green Metric. Repito, hay otros como World Wildlife y estos, pero no miden nada, son como pertenencias a clubes de sustentabilidad y lo que sí queremos es que alguien nos diga, oye, pues estás en pañales, ¿no? Te falta muchísimo por hacer. En mi caso, por ejemplo, esta presentación fue compleja porque la gente tiene la información dispersa, pareciera que se maneja a un nivel de un área específica de seguridad del campus y otras, y no hay tanta información. O sea, verdaderamente me ha costado conseguir este tipo de datos, tanto que todavía no he podido terminar el documento que necesito para presentarlo a ustedes con mayor cientificidad, ¿no? No estamos muy acostumbrados a documentar lo que hacemos muchas veces. Creo que ese es un pequeño error, no documentar todo. Deberíamos ser un poco más contadores y menos científicos sociales. Salmón. Bueno, venía a lo que mencionó en varias ocasiones aquí en esto, y es una idea que se ha presentado con la Ibero, no con el TEC todavía, pero la idea de un observatorio científico o universitario, ¿no? Digo, podría servir muy bien para monitorear el ruido y monitorear el comportamiento sustentable o ambiental de los campus y de la zona. Yo creo que sería de una contribución importante, de hacerlo de manera colaborativa, y que es el basamento para desarrollar investigaciones, o sea, generar datos, puede ser plataforma para estudios que pueden ser desde licenciatura hasta artículos científicos rigurosos. No sé, claro, la pregunta es evidente, pero ¿qué viabilidad? La pertinencia creo que no se cuestiona mucho, más bien qué viabilidad podrían encontrar y sobre qué temas. Bueno, a mí me parece que este tipo de propuestas tendrían mucha posibilidad de... Estás hablando de términos de quién va a apoyar esto, ¿no? Bueno, yo así es como lo entiendo tu pregunta. Yo creo que tendría mucha posibilidad, por 2 razones. Una, porque no existe, es decir, yo como quisiera decirlo de alguna manera, tenemos que pensar diferente de cómo hemos pensado los últimos años. O sea, es una necesidad, y créanme lo que por ejemplo, los organismos financieros, en este caso CONACYT, por ejemplo, por dar un ejemplo, que es el prototipo de esto, lo que quiere es escuchar ideas nuevas. Porque seguimos planteado en lo que hacíamos hace 30 años cuando se creó CONACYT, no. Hoy estamos viviendo una realidad muy diferente. Entonces tenemos que pensar de maneras diferentes y también, no nada más de a ver si nos quieren apoyar, sino decirles que eso es lo que tienen que apoyar. Y créanme que van a darnos respuestas positivas en la mayor parte de los casos, porque es una necesidad. Eso es por un lado. Por otro, yo no lo mencioné, pero este proyecto en que nosotros que les presenté esta mañana, hemos tenido bastante apoyo, tanto nacional como internacional. Es decir, está viendo, insisto, estos cambios, ¿no? O sea, nosotros pensamos en la biomasa y no nada más nosotros, sino en el mundo, muchos en el mundo lo están pensando, y por lo tanto hay recursos y apoyos para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora que se habla del consorcio de ciudades, ¿no?, de zonas metropolitanas grandes en el mundo, pues eso es algo diferente. Ya no pensamos como país, ahora se está pensando como zonas metropolitanas importantes en el mundo. Bueno, pues también hay que plantear
problemas y situaciones para estas zonas metropolitanas. Nosotros ahora, por eso mencioné las alcaldías, hasta políticamente vamos a cambiar. Bueno, pues tenemos que pensar diferente y ya me parece que este tipo de iniciativas tendría mucho apoyo, sinceramente. Brenda. Brenda y luego la última pregunta yo creo que de la mesa. Perdón. Rapidísimo, Sí. nada más. No, o sea, lo que creo, y creo que te lo hemos hablado muchas veces, el asunto con Salomón, hay que concretar el proyecto del observatorio. O sea, hay que tener ya de decir, a ver, el observatorio tiene que ser esto. En la Ibero hay mucha gente, o sea, hay ingenieros que desarrollan drones, que tienen muchísima información que seguramente se podría subir, o sea, que se podría compartir, ¿no? Tenemos toda la parte que trabaja pobreza urbana, que son muy importantes indicadores que se tienen y que se están trabajando constantemente. O sea, hay investigaciones en todas las instituciones que son de datos que se pueden vaciar en un observatorio como este. Lo que yo creo es que se tiene que concretar ya eso. O sea, aprovechemos que hay un convenio ya que hoy firmaron las autoridades, ¿no? Que sobre eso hay que montarse, pero es que, o sea, como de decir, nos juntamos 5 personas y sale, así como haces un protocolo de investigación a veces para CONACYT, pues nos sentamos todo el fin de semana y nos ponemos a trabajar. Así creo que tendría que ser. O sea, yo creo que sí hay la urgencia, pensando en las alcaldías, como decía el doctor Quintero, que creo que hay que hacerlo ya, y la otra hay la voluntad. O sea, sí creo que hay muchos investigadores que tienen la voluntad de hacer cosas por la zona poniente. No, perdón, yo Brenda y la última pregunta. Retomo un poquito todo lo que se ha comentado, coincido totalmente con Jimena, e incluso, no sé, pensando en voz alta, si es ya tomar acción, aprovechar este convenio que ya se está firmando, no sé, crear algún tipo como de Agenda 21, ¿no? Pero de la zona poniente. Entonces, ya tener como una agenda, tal tema social, muy bien, ¿qué se ha trabajado, proyectos ya en este repositorio, ¿no? ¿Qué se ha hecho y hacia dónde vamos, ¿no? Y retomando otra vez un poco lo que decía Jimena, de cómo ha crecido esta zona y cómo va a seguir creciendo. Entonces, también considerar un poco, retomando, ¿no? Lo de, por ejemplo, el Club de Roma, quizá podríamos hacer como un proyecto macro de a 10 años, 20 años, 40 años, ¿qué va a pasar con la zona poniente? ¿Cuáles van a ser las prioridades en temática social, económica y ambiental? Y que entonces todos los proyectos y acciones vayan hacia allá. ¿Cuáles van a ser los límites incluso en cuestión ambiental? ¿Cuál va a ser la población máxima universitaria que cada institución debería de tener, por ejemplo, o de recursos máximos que se deberían de utilizar a 10, 20, 40 años, que se va a hacer como ya una agenda muy puntual hacia dónde dirigir esos esfuerzos, también como me parecería muy, ¿no?, pertinente realizarlo. Gracias. La pregunta. Bueno, yo es como casi reflexión, un poco propuesta. Y si hablamos de estrategias, es también observar hacia dónde va el financiamiento de la investigación. O sea, en Europa ya están bajando el nivel de cada vez más el Estado, ¿no? ¿Cuánto está invirtiendo en investigación? ¿Para qué? Para que la investigación sea autosustentable. Un poco como el TEC, ¿no? O lo que ya hace el MIT, o lo que ya hacen bastantes universidades privadas en Estados Unidos. O sea, la realidad es que cada vez más los fondos van a ser menos, cada vez más hay más competencia, más colegas, más gente que tiene un doctorado y que va a hacer esta investigación, que va a querer pertenecer al SNI, etc. Entonces, si podríamos ser un tanto estratégicos, por ejemplo, ¿cómo es que se financian los proyectos en Europa? Pues a partir ya de colaboraciones ya muy profundas, con observaciones o con intentos o estrategias de investigación también ya a 10 años. Por ejemplo, todo el trabajo que se tiene de la biomasa en Europa, pues no es casualidad, ¿no? O sea, ellos ya pusieron el ojo, ahí es donde nosotros vamos a crecer, ahí es donde nosotros vamos a florecer y ahí es donde van a sacar las patentes que nos van a generar la industria en Europa, ¿no? Entonces, pues valdría mucho la pena que si aquí se ve que hay unos intentos muy interesantes y profundos de sustentabilidad en cada una de nuestras instituciones, por la razón que sea, quizá en otras a lo mejor no sé, porque somos instituciones más bien nuevas, ¿no? Porque esta zona de la ciudad también es nueva.
Entonces, si nosotros estamos ya viendo problemas del siglo XXI, pues seguir apuntalando hacia allá, ¿no? Entonces, si empezamos a tener esta agenda, ¿no?, que dice Brenda, ¿no?, Agenda 21, y empezar también a tener unas ideas de dónde van a salir esos fondos, ¿no? Porque cada vez más, pues, o sea, hay que empezar a apuntalar también a decir, hay que hacer investigación profunda en la cual nos podemos colaborar y nos va mejor tener las diferentes especialidades de cada institución a tratar de seguirlo haciendo solos. Bueno, sea como mi reflexión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si ya no hay ninguna intervención, nos vemos. Tenemos un receso también de 15 minutos. Primero, Nora, Sí. perdón, le voy a pedir a la maestra Nora Morales les haga entrega de su constancia de participación a la maestra Brenda García Parra de la UAM Coajimalpa. Al doctor Rodolfo Quintero y Ramírez de la UAM Coajimalpa. A la doctora Jimena de Gortari de la Universidad Iberoamericana. A la doctora Ileana Rodríguez del Tecnológico de Monterrey. Y yo me voy a permitir entregarle a Nora su constancia de participación. ¿Dónde está? Okay. Bueno, vamos a tener un receso y los invitamos a que nos acompañen a la comida que se servirá en el Salón de Usos Múltiples en el 6º piso, 622, habla 622, ahí está servida la comida.